El aumento simple es el que realizamos sacando una aguja en trabajo en el lado opuesto del carro y simplemente pasando el carro haciendo dos líneas para que nos teja un punto nuevo. En la primera pasada, el carro nos hace una pequeña V sobre la aguja que hemos puesto en trabajo y en la segunda nos acaba de tejer el punto, haciendo así que nuestro tejido sea una aguja más ancho. Sacamos una aguja en el lado opuesto, pasamos el carro dos veces y tenemos un punto nuevo. Este tipo de aumento no es muy fácil de controlar, ya que el punto, como se gira al realizar la V y después tejerse, nos queda un poquito más estirado que el resto del tejido, pero es un aumento muy fácil y muy rápido de hacer. Conforme vamos aumentando, tendremos que ir moviendo el peso hacia la derecha o la izquierda, donde estemos poniendo los aumentos, ya que los pesos iniciales no nos estiran suficiente el tejido para que los puntos se tejan bien. El aumento sencillo, es decir, el aumento en el que añadimos una aguja en trabajo en el lado opuesto en el que tenemos el carro, nos permite aumentar de forma rápida y progresiva el tejido y además nos crea un aumento que es invisible, es decir, aumentamos el ancho del tejido pero no vemos nada en lo que es la muestra. Sin embargo, en la primera pasada, el carro hace lo que es una V y en la siguiente nos teje el punto girando un poquito esa V que acabamos de hacer. Entonces tenemos un poquito más de hilo del que tendríamos normalmente, con lo cual es más difícil de controlar cuánto hilo tenemos en esta diagonal, que ya de por sí se estiran un poquito más.